Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Hola hermanos, ¿cómo están? Una alegría enorme poder encontrarnos en este sexto y último día de encuentro, de este seminario de sanación interior. Cuando uno va viendo tanta gente siguiendo este momento, cuando uno va viendo tanta gente que lo ve en diferido, cuando vamos escuchando y dándonos cuenta la obra del Espíritu, ¿cuántos de nosotros, así como esta maceta seca la planta, cuántos de nosotros con miedos, con depresiones, con tantas situaciones que tienen que ver con nuestra historia que no fue curada? Por eso, bienvenidas a esta última noche. Vamos a orar y vamos a clamarle al Señor sanación. Hola mis hermanos, un gusto entonces de estar en este último día, ¿sí?, de seminario de sanación interior. Y seguir abriéndole el corazón a este Dios que es fiel. Qué fidelidad. Recién antes de empezar leíamos un testimonio y ahí lo leíamos un poquito, ahí Gloria lo iba leyendo y decís, Dios mío, cómo el Señor fue obrando y uno va descubriendo cuando uno empieza a hacerse preguntas, como decíamos estos días, a preguntarte, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué estoy tan anulado, tan vacío, tan solo? ¿Por qué el miedo me ha llevado a esto? Uno empieza a darse cuenta y el Señor empieza a mostrar. Y quizá, como decíamos, de todo este seminario hay una cosita que el Señor quiso decirte y ojalá que esa cosita sea la que te sirva como motor para empezar a dar pasos, ¿verdad? Y salir de cada uno de tus miedos. Así que bienvenidos a todos, ¿verdad? Los que ya venían perseverando todos los días y los que hoy se incorporan también bienvenidos, y ojalá los que hoy se incorporan puedan también ver los otros videos, así hacemos camino juntos. Vamos a orar y nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así como esta planta, Señor, se ha secado, así como estas hojas no tienen vida, así como la planta esta marchita, perdiendo las hojas, así estamos nosotros también, Jesús. ¿Cuántos de nosotros atemorizados? ¿Cuántos de nosotros frenados por situaciones que hemos guardado? ¿Cuántos de nosotros nunca hemos superado situaciones dolorosísimas? Quedaron ocultas. Y así como esta planta que se fue secando y fue muriendo, muchos de nosotros, por muy distintas razones, tenemos miedos escondidos que necesitan sanación. Aquí estamos, Jesús, suplicándote que vengas adentro, a lo profundo del ser, para obrar con amor allá adentro. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro,
nos esperas tú. Sí, Señor, en este día queremos seguir yendo ahí adentro, ahí donde en medio de toda oscuridad tu luz aparece, ahí en medio de toda historia de desamor que nos haya tocado vivir, tu amor es más fuerte. Por eso, Jesús, en este día nosotros abrimos nuestro corazón de par en par, una vez más, para que entres. Jesús, te damos el permiso conscientemente para que entres y hagas lo que vos quieras, Señor, porque te necesitamos hoy más que ayer, porque queremos que nos toques hoy más que ayer, queremos que nos abraces hoy más que ayer. Por eso, Señor, entra con todo tu amor, con toda tu ternura, con todo tu poder, y danos tu gracia en este día, esa gracia que necesitamos para salir de nuestros miedos, esa gracia que necesitamos para que esa planta, Señor, vuelva a revivir, esa agua viva como te pedíamos en estos días, para que, descubriendo las raíces de nuestra vida, podamos, Señor, regarlas con tu presencia y poder ver los frutos, Señor, hermosos y en abundancia. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y enséñanos a ver. Señor Jesús, enséñanos a ver. Enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar. Ayúdanos a entrar. Adentro, donde nace la luz. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Y a vos, María, esposa, madre, hija, queremos pedirte tu poderosa intercesión. Y en este último día queremos pedirte, Madre, que tu amor nos abrace con amor de mamá, con amor de discípula, y nos acompañes en este proceso de sanación. Y que nos quede claro que todo es proceso. Por eso, como vos, queremos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, qué alegría llegar al último día de este retiro, llegar al último día de este seminario de 6 enseñanzas. Habrá algunos que se integran hoy, tranquilo, pueden después seguir buscando las enseñanzas y volver a hacer este seminario. ¿Y cuántos de nosotros, de hecho algunos amigos cercanos nos decían, cuántos de nosotros damos por superadas un montón de situaciones y creemos que eso ya pasó y sin embargo eso es lo que me está enfermando? ¿Cuántas luces nos regaló el Señor durante estos 6 días? ¿Cuántas gracias? Cómo la palabra de Dios caló en nuestro corazón para regalarnos esa plenitud de hacernos descubrir dónde está nuestra historia. Así es, mi hermano, y mientras cantaba pensaba, cuánta gente, ¿no?, que no tiene quizás esta oportunidad que hemos tenido nosotros de ir a lo profundo. Esta canción dice, enséñanos a ver, a entrar, ¿verdad? Y a veces vivimos sin querer ver, ¿no?, porque el ver nos da miedo. Vivimos sin querer entrar o dejar que Jesús entre a esos lugares porque también nos da miedo. Entonces terminamos viviendo ahí en la oscuridad, en lugares donde no tenemos que ver y donde no tenemos que vivir.
Entonces, mi hermano, qué bueno estos días que hayamos juntos, ¿no? Yo hoy le mandaba un audio a alguien y le decía, todos necesitamos. Yo me gozo, ¿no? Todas las noches cuando decimos que todos nos juntamos, nos convocamos a esta hora para dejar que Jesús pase en nuestro corazón, porque les aseguramos que nosotros también no vamos descubriendo día a día algo donde decir, mirá, Señor, esto cómo tengo que seguir trabajando, cómo tengo que seguir orando. Y qué bueno abrir las puertas a la sanación interior, porque un día comienza y ojalá a través de estos encuentros haya comenzado el deseo en tu corazón de dejar a Jesús, de querer ver de la mano de Jesús y de dejarlo entrar a Jesús a lo profundo donde Él vive. Pero a veces, bueno, no le dejamos que Él sane la profundidad de nuestro corazón, porque si hay algo maravilloso que el Señor nos regala es la libertad, ¿no? La libertad de nosotros decidir seguir viviendo en la oscuridad, en los miedos, o decirle, no, Señor, yo contigo, como decíamos ayer, soy más que victorioso. Así que quiero salir de ese lugar para ser verdaderamente libre, ¿verdad? Para mí, personalmente, ha sido precioso. Generalmente yo duermo poquitas horas, 5 horas, 6 horas diarias. Y anoche, todas las noches yo me quedo leyendo lo que van escribiendo, intento, no puedo contestar, pero sí leo y oro, eso sí. Y anoche me quedé casi hasta las 2 de la mañana, pero me pasó, le contaba a Pablo esta mañana, algo hermoso, hermoso. Muchas veces la gente se arma un mundo con respecto al otro. Y yo sé que muchas veces el hecho de estar expuestos, uno muchas veces tiene que estar escuchando lo que los demás esperan que uno sea. Y anoche, cuando me acosté y me puse a rezar, con una claridad empecé a acordarme de muchas cosas. Me acordaba que ayer conté del señor que vivía acá, que era el viejo de los perros. En mi mundo era como un curandero. Muchos dicen que no. Y mirá, con el mundo que yo crecí, y los vecinos dicen que no es así, pero para mí era el hombre que daba miedo meterse en esta parte del pueblo, porque era como una cueva así de víboras, una cosa oscura. Y este era mi mundo oscuro, ¿no? Aún para hacer gimnasia, que pasaba corriendo por esta calle, por la Sarmiento y doblaba, por la Pedernera y doblaba para la Sarmiento. Para mí era como una cuestión de miedo. Sin embargo, anoche cuando me acuesto me reía Don Magallanes, yo decía, pobre viejo, y mirá cómo murió y solo, y la familia que lo cuidaba, y después nosotros le compramos el terreno a esa familia que lo cuidaba. Y cuando han hablado de él, han hablado bien. En mi mundo era eso. Pero anoche cuando me acordaba de eso, una mujer de acá del pueblo me mandó un mensaje como una picardía, diciéndome, esta noche te va a agarrar de las patas, Don Magallanes, por lo que hablaste, como una picardía. Entonces me puse a pensar en eso y me acuerdo, pero así con una claridad, que a mí todo me daba vergüenza. Y que muchas cosas de hoy es cuidarme porque no vaya a pasar vergüenza. Y empecé a acordarme de lo que me pasó acá, de lo que me pasó allá, de lo que me pasó allá, y de la vergüenza que pasé en aquel lugar, y de la vergüenza y las humillaciones, y las burlas, y las exposiciones. Y anoche yo ya estaba tapado, acostado, y empecé, Señor, yo perdono a... Y empecé a enumerar un montón de gente. Yo les dije a ustedes, anoten. Yo no había anotado nada. Anoche, en vivo y en directo, por primera vez, tengo 45 años, pude ir enfrentando los miedos que de la niñez me convirtieron en tímido, me convirtieron en vergonzoso, y aprender a sobrevivir demostrando que todo está bien. Y el Señor anoche me revelaba cuál era la raíz de mi vergüenza y cómo aprendí a sobrevivir a la vergüenza y cómo no me quedé y cómo salió un liderazgo de ese mundo de niño humillado, cómo Dios me usó. Eso me reveló anoche el Señor. Bueno. Por eso cuando uno habla, y eso le contaba esta mañana a Pablo, que una de las mujeres que debe estar mirando me mandó un mensaje, te va a agarrar de las patas, Don Magallanes, esta noche cuando te duermas. Y jugando con ese mensaje, ¡tac!, el Señor me regaló la luz. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantos miedos? Por eso veíamos estos días que los miedos, son fantasmas, son nudos que nos atan y hemos quedado atados a la edad que sea.
por vergüenzas, por esto, por aquello, por humillaciones. Ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Descubríamos que la palabra es fuente de sanación, que la palabra es fuente de vida nueva. Así es. Veíamos que los miedos se manifiestan hacia adentro, y se manifiestan hacia adentro con vergüenzas, con timidez, con celos. ¿Te acordás cuando hablábamos de los celos? ¿Cuál es la raíz de los celos? Los miedos se manifiestan hacia adentro, hacia afuera, histriónicos, a los gritos, llevándonos el mundo por delante. ¿Cuánta cosa dijimos ese día? ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Te acordás que habíamos marcado así 3 puntos? Habíamos hablado que el miedo viene desde el vientre, lo que vivimos en el vientre, lo que nuestros padres nos transfirieron, tenemos que ser de esta manera. Y hoy estamos atados a esas palabras y los hechos traumáticos. Cuánto dolor nunca sanado. Y además, anoche veíamos nuestras expresiones, cuántos de nuestros comportamientos, nuestra manera de mirar, de relacionarnos, de interactuar unos con otros, es desde el miedo. ¿Y por qué? Porque está vivo eso adentro. Así es, mi hermano, y nos decía, no sé si te acordás, la hemos mencionado casi todos los días, la palabra de Dios, en la primera de Juan 4:18 decía, donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone un castigo. Por eso si alguien dice, tengo miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y uno dice, el camino que hay que hacer, ¿verdad? Pero ese amor perfecto que echa fuera el miedo, justamente es el de Dios, ¿no? Justamente es el de Dios. Decíamos en estos días, hay 2 motores que pueden guiar tu vida, ¿no? Es decir, el amor o el miedo. Y a veces es más el miedo el que guía nuestras vidas, en nuestros comportamientos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que tenemos, que el amor, porque el amor siempre va a sacar lo mejor de nosotros, porque Dios desde toda la eternidad nos pensó con amor y para amarnos los unos a los otros. Pero a veces estamos tan lastimados en el amor, tan lastimados en el desamor, que ese desamor que nos tocó vivir a lo largo de toda nuestra vida nos termina llenando ¿de qué? De miedos. Entonces terminamos viviendo todo esto que hemos hablado en estos 5 días. Y por encima de todas las cosas, ¿sí? El amor, ¿sí? El amor echa fuera el miedo a veces a perdonar, ¿no? Que ese es el tema que dijimos que íbamos a encarar hoy, ¿no? El amor echa fuera el perdón. Y ayer le introducíamos algo que a veces por miedo no nos atrevemos a perdonar. Es que estamos tan lastimados que uno dice, ¿y si suelto esto? Porque perdonar es una acción ¿de qué? De soltar, ¿no? De soltar. Uno tiene que soltar algo, tiene que sacar algo. Y a veces estamos tan acostumbrados, como decíamos ayer, tenemos tan enterrado eso, estamos tan encerrados en esa situación que hasta miedo me da tomar la decisión de perdonar. Porque quizás me he acostumbrado a vivir con ese resentimiento, me he acostumbrado a vivir con ese odio consciente o inconsciente, me he acostumbrado a vivir lastimado adentro. Entonces, a veces digo, ¿y después que perdono qué? ¿Y después que perdone qué? Entonces no tengas miedo, ¿sí? Porque para eso se trata este seminario. Ojalá hoy podamos recibir la gracia que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros para tomar la decisión de poder perdonar, dejar que el amor de Dios que está entre nosotros, que está ahí donde vos estás, que está en tu casa, que está en tu corazón, te dé la gracia y se derrame y moje tu tierra, tu vida, la empape de gracia para poder tomar esta decisión tan hermosa que realmente cuando uno comienza a perdonar, empezamos a ser nosotros mismos, empezamos a redescubrirnos, a descubrirnos a nosotros mismos. Y la verdad, cuando uno habla de sanación, y llegamos al día, hermano, cuando uno habla de sanación, la gente cree, y en el mundo de nuestras cabecitas, es vamos a orar por sanación. Bueno, ora por mi sobrino, ora por mi nieto, ora por mí, ora por mi hemorroide, ora por mi dolor de cabeza. Entonces nosotros nos quedamos metidos en eso. Sin embargo, los que venimos haciendo el seminario, hemos descubierto heridas profundas, situaciones profundas. Ahora, eso que el Señor lo reveló, es para perdonarlo. Yo les decía los primeros días, hace 27 años que vengo haciendo camino de sanación, hace 27 años, y fíjate que anoche, por primera vez, el Señor se le ocurrió con picardía, con un mensaje, esta noche te va a agarrar de las patas el viejo que vivía en tu casa. Eso me quedó, y cuando me voy a dormir me pongo a pensar, y afloró
las vergüenzas que pasé, las humillaciones, y tal vez volví a mi casa, y yo, tal vez no me entiendas, pero yo volví a mi casa y no le podía contar a mi mamá esas vergüenzas. No tenía a mi papá, ¿qué le iba a contar? ¿A quién le contás? ¿Cómo resolvés ese mundo interno? ¿Cómo resolvés la vergüenza de la adolescencia? Todos se reían porque yo andaba bigotudo, fiero. Encima era fiero. Y encima bigotudo y todos se reían. Pero yo no tuve un papá al lado que me dijera, Gaby, tenés que hacer así. Es cuando vino uno de los curas, me dijo, nene, vas a tener que afeitarte, estás bigotudo. Son esas cosas que fueron quedando. ¿Viste cuando nadie te habla de un montón de cosas de la vida y te da vergüenza ir a hablarlas a tu casa? Ese mundo interno queda guardado. Y el Señor me lo reveló. Y hoy yo traje una cebolla y traje un cuchillo. Y traje una tabla. Esta tablita me la regalaron con mi nombre y apellido. Y fíjate lo que voy a hacer. Después me voy a quedar toda la hora con el olor a cebolla. Pero mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo. Si uno agarra la cebolla tiene una capa. Para que saque la primera capa. ¡Qué olor! Bueno, toma Pablo, agarrá. No. Mirá, si vos ves, te queda la primera capa, no la puedo sacar ahora. Ahí está, mira, ahí está. La primera capa. Y muchos de nosotros vamos a un seminario y creemos que hace mucho yo hice un retiro con tal, ahí me sané de todo. No, sanaste una parte. Luego viene... Mostrarla las diferentes. Luego viene que haces otro retiro y te aparece otra capa. Y te aparece otra capa. Entonces te acordás, mirá yo los años que vengo. Por eso, cuántos miedos ocultos, cuántos miedos tapados, cuántos miedos tapados, cuánta cosa hemos guardado. Y mirá, y así, y tal vez ahora te acordaste que te faltó la mamá toda la vida, y tal vez te acordaste que fuiste abusada. Mirá, otra capa. Esta cebolla está fuertísima, parece que está viva. Y hasta llegar al nudo. Por eso muchas veces nosotros hablamos de sanación y creemos que todo está superado, pero mentira, porque cuando el Señor sana nos revela un poquito, otro poquito, y el Señor va sanándonos así, hasta llegar, mira, acá se me desprendió, ¿cómo se llamaría esto? No, lo de adentro. El corazón, el cosito de adentro, acá está, mira. El cosito. Qué fuerte. Mira, acá está. Y muchos de nosotros esto lo tenemos en el corazón. ¿Por qué tantas actitudes de celos, inseguridades, sentimientos de inferioridad? ¿Por qué tantos de nosotros a los gritos, peleando, agresivos? ¿Te acordás todo lo que hablamos estos días? Todo tiene una raíz que se llama miedo. Y así como mientras Gabriel iba sacando las capas y bueno, ya los ojos están afectados, pero yo iba pensando en la primera vez que escuché hablar del perdón, que sí, me acuerdo que fue con Gabriel en un retiro allá en Uruguay, hace muchísimos años atrás, como 19 años, ponele 18, seguro, ¿no? 18 años. 2002. Y por ahí. Y bueno, pero uno escucha, ¿verdad? Y en un retiro, bueno, te llorás todo, en ese momento perdonás, que se lloran jornadas, no eran retiros cerrados en ese momento. Pero cuando yo vine aquí y empecé a hacer un proceso y empecé a ir a Chile también, por más que uno iba trabajando los perdones, en ese retiro que hacemos de tantos días, ¿no? Donde uno está de tú a tú con el Señor, y ojalá esta cuarentena sirva para estar de tú a tú con el Señor también un buen rato en el día. Tomate ese rato, porque realmente va a ser de gracia en abundancia para tu vida y para mi vida. Y yo me acuerdo que cuando me hicieron apuntar, por primera vez que Gabriela, bueno, cuando nos abrió el pelo del perdón, y luego voy a hablar con Gabriela, y me dice, bueno, que haga este trabajo de apuntar. Y yo decía, ¿pero qué voy a apuntar? Yo como que visualizaba 2, 3 cosas nomás, ¿no? 2, 3, todo está bien. 2, 3 personas, ¿no? Las más cercanas, así. Entonces me dice, bueno, pero por las dudas, ¿sí? Apunta. Y
¿vieron cuando uno se resiste? Porque parece que inconscientemente entramos en una lucha cuando hablamos de estas cosas, porque nos da miedo enfrentarnos cómo estamos adentro de verdad. Y como estamos acostumbrados a superarlo todo y a seguir adelante y adelante y adelante como sea, ¿verdad? Cuando de repente nos tenemos que sentar y enfrentarnos y preguntarnos, ¿no? Y mirarnos adentro, a ver cómo realmente estamos. Yo cuando empecé a perdonar a gente, no específicamente, que me decía que escriba nombres, y empecé a escribir nombres, miren mis hermanos, yo no podía parar de escribir nombres. Fue como un momento de gracia, así, que empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, y también como maestras, como, bueno, compañeros de la escuela, vecinos, tíos. Apareció alguien que una vez me acuerdo que nos llevó a un yate y había intentado, como que intentó abusar de nosotros, pero bueno, nosotros nos tiramos al agua, éramos re indios, ¿verdad? Y nos fuimos nadando estábamos cerquita ahí del muelle, y uno dice, todo eso tenía guardado en mi corazón, porque es bueno apuntar por eso, porque uno empieza a escribir y decir, no puede ser que todos estos años yo haya vivido con todo eso adentro de mí. Y hoy lo sigo trabajando, muchas de esas cosas, ¿no? Muchas de esas cosas. Y cuando allá te invitan a hacer el proceso todo el año, ¿no? De ir perdonando todos los días, no una vez, todos los días. Cuando vuelvo al otro año, yo empecé a perdonar y a los 2, 3 meses dejé, y ya está, guardé la hojita, ya está. Y listo, y seguí evangelizando, orando. Yo ya estaba evangelizando, y estábamos cantando por todos lados y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, porque eso está buenísimo, ¿sí o no, verdad? Está genial decirle lo que tienen que hacer, y a veces uno, ¿cómo cuesta, no? Sentarte y hacer el trabajo en serio. Y cuando vuelvo al otro año, y bueno, hablo con Gabriela, me daba cuenta y me dice, ¿y lo hiciste todo el año? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Y bueno, le conté y me dice, tú no has perdonado. Tú no has perdonado, tenés que volver a empezar de cero. Y tuve que volver a empezar de cero, a hacer el mismo trabajo, y me daba cuenta que no había perdonado. Me daba cuenta que tenía que hacer un trabajo en serio, porque este tema, por eso es una llave tan grande, donde uno suelta y descubre tanta porquería que uno tiene adentro, tanta porquería que uno guarda y atesora como si fuera lo mejor que me haya pasado en la vida. Y no lo quiero soltar, ¿no? Porque es mío, y si lo suelto, ¿qué me va a pasar? Y tengo miedo a llorar, y miedo a gritar, y miedo a descubrir un montón de cosas. Por eso hay tanta gente que no le gusta la sanación interior, porque es enfrentarse a cómo estoy realmente adentro y empezar a hacer un trabajo en serio. Entonces, mi hermano, ojalá esto te sirva para hacer un trabajo en serio, y acordate que no es un momento, esto es siempre. Nosotros en nuestra historia nos hemos acostumbrado a acomodar todo y a justificarlo todo. Y nos hemos acostumbrado o a vivir acusando a o justificando a. Tal vez no queriendo recordar, y está bien, cuando es así, pero si es en la luz del Espíritu, en un momento así donde estamos orando, donde yo quiero contarte, acá no solamente estamos nosotros dos, hay todo un equipo de gente, pero también no solamente eso, sino el equipo nacional de intercesión, también están intercediendo por vos, por nosotros, o sea, tantos conventos que nosotros tenemos relación con carmelitas, con religiosas, con esto, que le hemos pedido, hay un montón. De hecho, hace rato me puse a escuchar a una que debe estar mirando ahora o lo mira en diferido, pero tantos conventos y curas que están rezando y tanta gracia, hermano, por algo se afloja todo. Por eso cuando uno habla del perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es una gracia que Dios concede de poder enfrentar mi historia, mirarla, no con ojos humanos, porque con ojos humanos me quiero morir. Yo le decía a Pablo que cuando yo era adolescente había un programa en Argentina de Alberto Olmedo y el gordo Porcel, No Toca Botón. Y yo me acuerdo que yo iba a la escuela y todos hablaban de No Toca Botón, la nena y no sé quién y la no sé cuál, y unas mujeres despampanantes. Y yo me acuerdo que en mi casa no había televisor, entonces escuchábamos en la noche música de folclore del norte argentino, los chalchaleros, y si no escuchábamos música, los iracundos, que son de
del país de Pablo. Y entonces esa era la música con la que yo crecí. Y si no, música cuyana, mi mamá decía que la música cuyana es música de borrachos. Entonces yo no escuchaba cuyano, yo escuchaba folclore del norte, unos que son 8 hermanos, no, pero eso es un licor, los hermanos Cuesta, no, los hermanos Ábalos. Entonces esa era la música que mi mamá nos metía. Entonces, claro, yo no veía porque era para mi mamá, ver a Olmedo era pornografía pura. Yo ni sabía qué significaba la palabra pornografía. Vos ves hoy todo lo que hay, da vergüenza. Y sin embargo, yo llegaba a la escuela, era un tonto para la clase. Tampoco me caractericé, y de esto tengo que ser consciente, yo no me caractericé por ser el más vivo de la clase, yo no me caractericé por ser el más pícaro, no, siempre fui como el tontito de la clase, lleno de dolor, por eso cuando me veo hoy predicando frente a un montón de gente y frente a la realidad, cómo Dios la cambió. Y hablar de perdón es hablar de una historia que quedó guardada y que uno tiene que tomar una decisión y soltarla. El perdón es una gracia. El perdón es cuando yo tomo la decisión de soltar esa papa caliente, esa patata caliente para mis hermanos de España. Y así como esta planta, a ver, voy a meter la mano acá, así como esta maceta, esta es una planta que se me secó. Y eso que yo le riego, pero claro, yo sé que acá no tiene el huequito y se ve que le eché una jarra de agua y la ahogué. Pero ¿cuántos de nosotros tal vez no entendemos por qué la depresión, por qué un montón de cosas? Y generalmente tiene que ver con nuestra historia. El perdón es una gracia que me lleva a enfrentar mi historia y a decirme, yo no quiero seguir atado a eso, sino que yo lo suelto y en el nombre del Señor decido soltarlo. El perdón es un regalo de Dios que se da en momentos especiales. No pasa porque yo lea un libro de autoayuda, ¿sí? Y esto no lo confundamos como un taller de autoayuda porque eso no es esto, no es eso. Ni nosotros leemos libros de autoayuda, nada. Porque la autoayuda centra a la persona en sí mismo. La sanación interior centra a la persona en Jesucristo y a la luz del Espíritu uno empieza a enfrentar su historia y va sanando. Por eso muchos de nosotros necesitamos, yo los invito a las señoras que escriben, rezá por mi hijo, rezá por mi sobrino, rezá. Mira, yo te animaría, ponete a mirar tu historia, rezá vos que el Señor te empiece a sanar, que a mí me empiece a sanar. Fíjate, a mí no me da vergüenza decir que cuando todos hablaban y me humillaban, y yo lo tomé así, porque mis compañeros, todos cuarentones largos, todos son padres, algunos son abuelos, otros, qué sé yo, la maestra que me puso el sobrenombre, que me marcó, que la odié a la maestra esa. Y me acuerdo cuando se separó, me llamó que le vaya a hacer una oración. Fui a orarle y le di un abrazo a la maestra y la agarré del cogote y la apreté porque tenía una bronca vieja que me trató mal en la adolescencia. Y sin embargo, después te das cuenta, ¿no? Cuánto dolor guardamos. Y eso es lo que tenemos, seco. Eso es el perdón. Decidir soltar lo que tanto me enfermó. No importa si el otro me perdona o no. Yo decido soltar y a eso queremos ayudarte e invitarte hoy. Y explicarte también, mi hermano, bueno, pues quizás lo has escuchado un montón de veces, bueno, una vez más, y si nunca lo escuchaste, mejor. Acordate que esto no se trata de cuánto escucho las cosas, sino hacerlo. Como la cebolla, ir dejando que Exacto. él saque. Exacto, de a poquito. ¿Qué no es el perdón, no? El perdón no es un sentimiento, ¿no? Porque no se sitúa en el área, diría Nelia Stelli, ¿verdad?, de los sentimientos. No es sentir, bueno, yo siento que perdone, siento que un sentimiento bonito o malo, ¿no? Ahora como siento bonito es que perdoné. No se sitúa en esa área, ¿no? Porque hay muchos dicen que porque como piensan que es un sentimiento, creen que nunca van a poder, porque están tan heridos y tan enojados, ¿verdad? Y tan lastimados estamos, que dicen, no, si es por cuestión de sentir, yo nunca voy a dejar que ese sentimiento de compasión salga por esta persona. Y no es eso, no se sitúa en el área de las emociones, sino en la actitud. Es una actitud, ¿no? Como decía recién Gabriel, es una decisión que tenemos que tomar. No es un sentimiento y no es algo que, como, a ver, no es sentir bonito. Acá decía, ¿no? Es una actitud de perdón. Muchos dicen yo no puedo, y es verdad. ¿Cómo hacer solo con nuestras fuerzas? ¿No? Es imposible. Entonces acordate, el perdón no es un sentimiento y tampoco es olvidar,
¿no? Porque a veces muchos se creen... Es que mucha gente cree que perdonar es olvidar. Por ejemplo, yo no me olvido del divorcio de mis padres. Yo no me olvido de la muerte de mi mamá, pero lo recuerdo con paz porque pude trabajar esas áreas que a mí tanto me han enfermado, pero sigue saliendo. Por eso es decir, no es olvidar, es que nunca vamos a olvidar nuestra historia. No es que tenemos una memoria, ¿verdad? Que en un momento de oración la reseteamos y se acabó, ya no me acuerdo de nada. Acordate que a veces, decíamos un testimonio estos días, que cuando borro parte de la historia justamente es lo contrario, es porque estoy tan lastimado que prefiero no recordar. Justamente el perdón es eso, es pasar por aquel lugar y ya recordar con paz, pero nunca olvidaremos, ¿no? el abuso, nunca olvidaremos el golpe, nunca olvidaremos el abandono, nunca olvidaremos las palabras destructivas, nunca olvidaremos la gente que nos humilló, que nos ultrajó, que nos maltrató, nunca olvidaremos, pero sí podemos tomar la decisión de perdonar. Por eso acordate, el perdón no es olvidar, no es eso, ¿no? Es tomar la decisión y recordar, justamente. El perdón se trata de recordar para poder tomar la decisión de perdonar. Y perdonar también es como dice la palabra en Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y la invitación de Jesús es a eso, es a perdonar. Es cierto, y vos habrás visto que todos estos días te decíamos, anotá. Hace rato yo me senté acá 1 hora y media antes a rezar, me tomé un café y pensaba y rezaba, y traje la cebolla y traje la tablita, y traje mi planta que se me murió, y estaba acá y me llega un WhatsApp de una amiga de otro país contándome que ella pensaba que todo estaba superado y todo estaba bien. Y curiosamente, ella estos días se quedó sola en la casa, entonces es la oportunidad de ver. Yo le decía que gracias por mandarme ese audio, porque me sirvió para darme cuenta cuántos de nosotros ordenamos nuestra cabeza creyendo que todo está bien. Pero solo cuando oramos es cuando nos damos cuenta que tenemos guardado adentro. Es lo que le pasó a la mayoría que van siguiendo este seminario. Por lo tanto, no juzguen y no serán juzgados, perdonen. Y el que nos invita a perdonar es el Señor. Les decíamos, anoten en un cuaderno. Es decir, anoten las cosas que ustedes han visto. Me faltó esto, me faltó aquello. Yo no lo hice, el papel, porque no lo hice, porque también tenemos un montón de cosas. Y es como esta semana, mañana ya está. Y sin embargo, cuando anoche me acosté, el Señor me esperó en la cama para decirme, vos nunca perdonaste las humillaciones y que aprendiste a sobrevivir de la timidez y la vergüenza haciéndote el actor, el payaso. Y aprendí a sobrevivir así y me sirve para muchas cosas, pero el Señor me llama al servicio, pero quiere sanar al niño herido. ¿Cómo te pasa a vos? Por lo tanto, perdonar es un proceso. Perdonar no es que hoy oramos como la cebolla. No me la traigan, por favor, pero como la cebolla, hoy vamos a sacar una capita tal vez. Vamos a cortarle la punta y la otra punta para poder sacarle más fácil la cáscara. Yo no la quería sacar para hacer el ejemplo. Por eso, hermanos, tenemos necesidad de sanación. El perdón es una gracia, no es un sentimiento. ¿Cuántos perdones? Así es, y como decía Gabriel recién, el perdón es un camino, un proceso, y ojalá te animes a comenzarlo. En Mateo 18:22 nos dice, ¿te acordás de ese texto cuando le dice Pedro, no, cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Y el Señor le dice lo que siempre habla, y tan famosa esa frase, ¿no? 70 veces 7, ¿qué quiere decir? Siempre, Pedro. Como diciéndolo, Pedro, siempre hay que perdonar. Y si hay alguien que nos da ejemplo de perdón, es el Señor, ¿no? Aquí nosotros no solo miramos cómo es, las actitudes, las decisiones, lo que el miedo hizo en nosotros, sino que miramos al Maestro. Queremos estar a sus pies mirándolo a Él, porque es de Él que vamos a aprender a ser realmente libres, a vivir sin miedo y sobre todo a tener la libertad más grande que una persona puede tener, que es cuando perdona.
cuando perdona? Y le dijo, siempre. Yo contaba en estos días, y lo vuelvo a contar, el testimonio, uno de los más fuertes que me ha tocado escuchar, ¿verdad? De aquella chica que conocí en Colombia, que estaba totalmente, su cuerpo estaba podrido, ¿no? Con gusanos. Y bueno, cuando me cuenta su historia, ¿no? Es decir, de una chica del campo que se crió con sus 3 hermanos, 3 tíos, papá y mamá. Sus papás compraron otro campo, mandaron a sus hermanos y como ese campo donde vivían ellos también era de sus tíos, se quedó ahí con sus tíos y con sus papás. Y sus papás la mandaban a trabajar con su tío más chico todas las mañanas, ¿no? Y cuando quiso, bueno, ver, dice, desde los 8 años, 9 ya abusaban de mí los 3, ¿no? Me decía, mira Pablo, no recuerdo un día, desde los 8 años, 9, hasta los 23 años, que no haya sido violada. Y me violaban 1, 2, 3 veces por día, los 3, como para no pudrirse, ¿no? Adentro, como para no estar enfermo adentro, porque cuando uno no suelta esto, queda. Y lo que queda después se termina convirtiendo en tumores, se termina convirtiendo en alergias, en cegueras, en sorderas, se termina convirtiendo en enfermedades de todo tipo, color y tamaño, tanto adentro como afuera. Y ella, bueno, lo que hizo fue crear un mecanismo de defensa para que nadie más ni siquiera la mire. Y cuando descubre que se podía hacer esto, ¿no? Por eso, qué importante es hablar de estas cosas. Porque hay uno que de repente sí está escuchando y dice, yo quiero, porque no quiero seguir viviendo así. Y mientras hablaba, le dije, mira, yo lo único que puedo ofrecerte es una llave que se llama perdón. Perdón. Si la querés, te la doy y te enseño cómo perdonar. Y por supuesto que me dijo que sí, ¿no? Que sí quería. Entonces empezamos un camino de perdón que yo le iba siguiendo por el celular. Y esta chica iba a misa todos los días, de lunes a viernes. Y yo digo, bueno, ya que vas a misa de lunes a domingo, ahí mismo, cuando vas en la cola, simplemente tomar la decisión de la mano de Jesús de perdonar para ser libre. Y decí, escuchate cuando vas en la cola, yo te perdono y nombrá a tus tíos uno por uno y decirle, los perdono porque no sabían lo que hacían. Porque un tío que sabe lo que hace nunca va a hacer algo así con su sobrino. Es decir, tíos enfermos tanto en su mente como en su corazón, y uno, como hemos hablado estos días, da lo que tiene. Da lo que tiene. Vaya a saber lo que tenían esos 3 hombres para terminar haciéndole tanto daño a esta chica. La cosa es que después de 2 años y piquito, fue un camino de 2 años y piquito, de todos los días, como le dijo a Pedro, siempre, 2 años, todos los días ella tomaba la decisión de perdonar y poco a poco fue desapareciendo, no fue magia. Poco a poco empezaron, el primer signo es que se le fueron los gusanos a los meses, segundo signo, se le fue el olor a podrido, tercer signo, empezó a secarse la podredumbre, cuarto signo, desapareció, ¿no? Y hoy está completamente sana. Imagínate el poder que tiene tomar la decisión de perdonar y soltar y sacar, no solamente tirándolo al vacío, sino poniéndolo a los pies de Cristo, el único que puede sanar adentro y afuera. Los hermanos Lin, hay un libro que se llama Sanando la herida más profunda. No se consiguen estos libros. Yo veo que muchos me han escrito, decime el libro. Nosotros, conseguimos algo porque nos van dando algunos. Los hermanos Lin son 2 curas psicólogos que se dedicaron mucho a trabajar en la década del 70, 80, parte del 90. Vinieron a Argentina a predicar desde Estados Unidos y escribieron varios libros. Sanando las 8 etapas de la vida, lo pusieron ahí en el Face de la Renovación. Y si no, hoy lo volvemos a poner. ¿Lo podemos volver a poner? Sí. Lo volvemos a poner para que te lo descargues y lo puedas leer. Por ejemplo, cuando uno habla de sanación, ellos dicen, por ejemplo, Sanando la herida más profunda, habla, que no se consigue ese libro, lo aclaro por las dudas, pero ellos dicen en ese libro cuántas enfermedades vienen producto de situaciones profundas, como la planta seca. Y tenemos que identificar esto, mírame acá, 3 datos. Nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar lo que nos tocó vivir, perdonarnos porque tal vez nos sentimos sucios. El que fue abusado toda la vida siente una indignidad tremenda, suciedad tremenda. Perdonarnos por los fracasos, trabajar el tema del perdón. Tenemos que perdonar a las personas que nos hicieron daño, aún los seres queridos que se nos murieron. Porque a veces uno eso no lo habla,
perdonar a los seres queridos que se nos murieron. Porque si a mí me dijeran, Gabriel, ¿cuál es el dolor más grande de tu vida? Mi dolor tiene fecha y hora. Sí. 17 de marzo del 2008, a las 3 de la mañana, acá, en este pueblo, se murió mi mamá. Si a mí me dicen, Gabriel, ¿cuál es el día más triste de tu vida? El 17 de marzo del 2008. Me partió la vida. Me partió así, se me destruyó todo. Pero ¿sabes qué? Eso hay que perdonar. En mi caso, a mi mamá que se murió. ¿Y cuántos enojos con Dios? ¿Cuántos resentimientos inconscientes? Entonces trabajar y hacer ese proceso de perdón. Sí, sobre todo esto que decía lo último también Gabriel, bueno, a tanta gente tenemos que perdonarnos porque la culpa hace estragos en nosotros. Si vos vivís acusándote, a veces el verdugo más grande que tenemos nosotros mismos somos nosotros, ¿verdad? Se llama Pablo, se llama, no sé cómo es tu nombre, Gloria, Gabriel, Román. Entonces, mi hermano, mi hermana, qué bueno sacar la culpa y de eso se trata y también dejar a los pies del Señor todos esos enojos conscientes o inconscientes que tenemos con Dios a veces, ¿no? Que tenemos. Y ¿sabes qué hemos descubierto en este caminar? Que mucha gente está tan enojada en el corazón con Dios y no se lo dice y no los pone a sus pies. Estoy enojada porque me violaron, porque no pusiste tu mano en ese momento, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no estuviste ahí? Estoy enojado porque mis padres se vivían peleando, discutiendo y yo viví sufriendo toda mi niñez, viéndolos pegarse, viéndolos. Estoy enojada porque mi padre se fue y nunca más supimos. ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué me trajiste a este mundo? ¿Para vivir de esa forma? Y uno lo escucha constantemente, no es que ni una ni dos veces, ¿no? Ni una ni dos veces. Entonces, qué importante es también en este proceso de perdón escribir, ¿no? Tus enojos con Dios. Tus enojos con Dios y ponerlos ahí y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo todo esto no lo quiero en mi vida. Yo todo esto te lo entrego, te lo doy. Porque a veces, por estar tan enojados en nuestro corazón con Dios, ¿sí? ¿Qué terminamos haciendo? No dejarnos sanar por Él. Inconscientemente no quiero, ¿no? Sé que me podés sanar, sé que podés hacer un milagro, sé que podés hacer todo en mí, pero inconscientemente no te dejo. No te dejo hacerlo. Nelly Astelli decía esto y con esto termino. Decía, cuando un niño en una familia, su mamá tiene cáncer y nosotros como creyentes le decimos al niño, anda, pedile a Jesús, pedile a Dios, que Dios va a sanar a tu mamá. Vos pedile con fe, vos creé, porque para Dios no hay nada imposible. Y su mamá se muere de cáncer. El niño se va a enojar ¿con quién? Con la vida, con todos los que le dijeron que rezara y con Dios si no hay una buena base, ¿no? Cristiana y de oración en su casa. Y después en este tema yo descubrí cuánto enojo tenía con Dios. Y por todos esos enojos que tenía, no era capaz de dejarme amar como Él quería amarme. Solamente cuando se los entregué, ahí pude empezar a descubrir y a experimentar en lo profundo de mi ser el amor de Dios realmente. Porque Dios no se asusta de que estemos enojados con Él, porque Él conoce tu corazón y mi corazón. Y yo creo que está esperando, ¿no? ¿Cuándo me vas a dar eso? Eso que tenés en tu corazón para poder obrar con poder de una vez en tu vida. Vos sabés que yo tengo una amiga que ella la invitaron a un encuentro y llegó y ella no tenía ni idea, creo yo, dónde la estaban llevando. Y sin embargo ella pudo perdonar por primera vez a su papá. Y cuando ella lo pudo perdonar, pudo empezar un proceso, porque fue así en oración, decirle, Señor, yo lo perdono, por muchas cosas. Pero un día estaba mensajeándome con ella y ella me hizo un comentario que me habló tanto, y yo muchas veces usé este ejemplo que ella me dio, porque el papá al tiempito de que ella lo pudo perdonar, manipulador, y vos ponele todo el título que quieras, qué sé yo, violento, adicto, y ella destruida, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que un día ella descubrió, un día me manda un WhatsApp como llorando y mal, quebrada, porque había descubierto, porque no sé cómo fue que se entera que quien hacía determinadas situaciones turbias había sido él. Y dice que cuando ella se enteró y que me cuenta, ¿viste cuando vos decís, qué le aconsejo? Y ella me dijo, amigo,
¿sabes una cosa? El perdón, yo ya decidí darlo y voy a sostener el perdón que un día le di a mi papá. Aunque él esté muerto, yo sostengo el perdón que le di aquella vez. ¿Y eso es sanación? Mirá la planta, no todas, tengo como 12 de estas, pero fíjate, la que se murió es la que está ahí abajo. Esta, la misma maceta, Made in Easy, pero esta hermosa, hermosa. De hecho, cuando paso y la veo, me encantan las plantas. En eso salí igual que mi mamá. Pero vos sabés que, vos ves esta planta, ¿cuántos de nosotros necesitamos reverdecer como esta planta? ¿Querés que hagamos una oración de sanación? Vos anotaste en un papel estos días, saca el papel ahora. Léete eso que anotaste. Nosotros vamos a cantar. Vos no cerrés los ojos. Ahora empezá a leer lo que anotaste. Porque lo que anotaste e hizo ruido en vos fue el Espíritu que te fue guiando para que eso aflore para este momento. Llegamos al momento de la sanación. Y si no hiciste el papel, después volvete a mirar los videos y hacer el proceso. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Te invitamos, leyendo ese papel que tenés ahí. Ahora ya lo leíste, cerrá tus ojos. Trae a la mente, a tu corazón, el momento más doloroso de tu vida. Uno. Y ese momento que traes a la mente, decile a Jesús en oración en este momento: Señor, en este momento yo tomo la decisión de perdonar. Yo me desato en tu nombre, Señor, me desprendo de todo ese sufrimiento innecesario, me desprendo de tantos miedos, me desprendo de tanta culpa que he mantenido en mi vida. En tu nombre, Jesús, yo perdono esa situación, esas personas. Yo me perdono a mí mismo. Y en tu nombre, Señor, me desato de ese momento triste. Abro mi corazón a la sanación. Jesús, saname por dentro. Yo doy el perdón. Señor Jesús, Señor Jesús, enséñanos a ver. Enséñanos a ver. Decile, Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdanos a entrar. Ayúdanos a entrar Adentro, donde nace la luz. Adentro, donde nace la luz, Donde crece el amor. donde crece el amor, Donde nos esperas tú. donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz. Adentro, donde nace la luz, Donde crece el amor. donde crece el amor, Donde nos esperas. donde nos esperas tú. Y te invito, cerrá tus ojos. Pone tus manos en tu corazón. Decíamos recién, a veces el verdugo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Señor, a veces la culpa no me deja avanzar. A
A veces, Señor, me estoy detenido, estoy bloqueado ahí, paralizado en aquel momento, en cada mala decisión que tomé. Paralizado, Señor, por cada decisión que me hizo tanto daño y yo era consciente de eso o inconsciente. Pero, Señor, no quiero vivir odiándome. No quiero vivir diciéndome que no puedo, que no sirvo, que no soy capaz. No quiero vivir sometido a la culpa el resto de mi vida. Porque me equivoqué, tú sabes que me equivoqué. Tú sabes, Señor, que quizá me hice un aborto, engañé a alguien. Tú sabes, Señor, que quizá me dejé usar, que quizás actué no como cristiano, como cristiana. Pero, Señor, hoy estoy aquí en tu presencia y quiero tomar la decisión de perdonarme, porque quiero ser libre. Por esa razón, si tú ya me perdonaste en la cruz, Señor, yo quiero vivir con libertad de hijo, de hija de Dios. Y sé que la culpa, sé que el odio a mí mismo, a mí misma, consciente o inconsciente, me hace esclava, esclavo y no libre. Por eso decía ahí conmigo: Padre amado, en este momento yo te pido la gracia de perdonarme. No con mis fuerzas, con tus fuerzas en mí. Yo, decí tu nombre, yo, Pablo, tomo la decisión de perdonarme por. Y mientras cantamos, perdónate. Adentro, donde nace la luz. Dame la gracia, Señor. Donde crece el amor, donde nos esperas tú. El amor, donde nos esperas tú. En este momento, hermano, oramos al Señor y le pedimos sanación de tus sentimientos heridos. Porque una cosa es perdonar, pero algo muy distinto es orar por la sanación de lo que quedan nuestros sentidos heridos. Por eso, Señor, en este momento te pedimos un derramamiento de tu gracia que envuelva el corazón y que sane nuestros corazones endurecidos, cerrados, y sana todo el resentimiento que quedó, Señor, en nosotros. Abrázalo, envuélvelo en tu misericordia y arroja al fondo del mar este dolor y regálanos la paz. Y así, Señor, como esta planta verde, hermosa, mi vida quiere dar frutos, sanando tantos miedos ocultos, tantos abandonos, tantas muertes, tantas situaciones que me marcaron. Acepto tu sanación, Jesús. Gracias. Amén, Jesús. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Que la paz de Jesús resucitado te abrace y que empiece a ser un proceso profundo en tu corazón. Que este sea la puerta que se abre, o que esta sea la primer cáscara de la cebolla que empieza a aflojar
muchas cosas que hay. No pretendas que hoy se sanó todo. Tal vez para vos hoy se abrió un proceso. Le pedimos al Señor que todo lo que hemos recibido en estos días dé fruto y fruto en abundancia. Ojalá tomemos la decisión, mi hermano, mi hermana, de poder vivir con ese espíritu de hijos, ¿no? En el que le podemos decir a Dios papá y seguir dejándonos, sanar por ese papá. No somos esclavos ni del miedo, ni del resentimiento, ni del odio, ni de nada de eso. Estamos llamados a ser libres. Por eso gracias por estar ahí y ojalá que todos estos días puedas seguir repasando, ¿no? Y en aquello que el Señor te mostró, trabajarlo en serio, trabajarlo adentro. Y además, nosotros ya nos estamos despidiendo, búscate un sacerdote o un hermano de tu comunidad que vos sabés que podés confiar, no en cualquiera. Y desahogate, que por lo pronto te escuche. Andate a tu dormitorio, llorá, desahogate. Y la situación que te venga, perdonala. Búscate un grupo de oración. Nosotros vamos todos los martes al grupo de oración. Ahora ya no, pero nosotros sí oramos cada martes en un grupo de oración. Te va a hacer bien el grupo de oración. Búscate un lugar, búscate un cura, confesate, reconciliate con Dios. Cuando puedas, empezá a participar de la misa, empezá a rezar el rosario, empezá a hacer camino de oración y deja que el Señor te sane por dentro. Porque la sanación es proceso, no es solución mágica. Amén. Abrazate del Señor, de sus promesas, de su palabra. Y bueno, en este tiempo de pandemia, si no estás yendo a ningún grupo de oración o no estás conectado a ningún grupo, los martes nosotros a las 19 horas tenemos nuestro grupo. Si querés unirte, bienvenido para seguir haciendo proceso. El Señor los bendiga y bueno, a seguir caminando de su mano y creyendo en un Dios que nos ama, que es fiel y que nos sostiene para siempre. Los abrazamos en el nombre de Jesús, ¿sí? Y de nuestra Madre, la Virgen María. Y estamos llamados a hacer luz, no planta seca, sino estamos llamados a hacer luz. Chao. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dale la paz al que tenés ahí a tu lado, ¿sí? Con alegría. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Donde crece el amor, donde nos esperas tú.